La sesión número 26 de la serie Creer, correspondiente al día de hoy, está basada en el tema de la paciencia. Recuerde que en esta última etapa de la serie, en estas últimas 10 sesiones, estamos hablando de virtudes del carácter cristiano. Y hoy estaremos hablando acerca de la paciencia. La pregunta que nos haremos hoy para tratar de encontrar en la palabra de Dios un consejo para ti y para mí es: ¿cómo proporciona Dios la ayuda que necesito para manejar el estrés? Es una pregunta bastante interesante. Y la verdad bíblica es: soy lento para la ira y soporto con paciencia bajo las inevitables presiones de la vida. ¿Cómo enfrento yo las diferentes situaciones de la vida? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Y cómo puedo vivir con paciencia cada minuto de mi vida? ¿Y cómo puedo manejar la ira? El versículo clave de hoy está en Proverbios 14:29, que dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Una verdad muy grande. Vamos a empezar refiriéndonos a la paciencia de Dios, porque Dios es paciente con nosotros los humanos. Ha sido paciente a lo largo de la historia, es paciente hoy contigo y conmigo, y Él seguirá haciéndolo, porque su carácter no cambia. En el Salmo 86, el verso 15, dice lo siguiente: pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Este salmo resume algunas de las facetas más sobresalientes del carácter de Dios. Y dice que Él es lento para la ira, porque Él es paciente con nosotros. Y nos muestra su amor y su verdad, su compasión y su misericordia. Él es Dios. Quisiera compartir en los próximos minutos un video de Bible Project acerca de este tema de tener un Dios que es lento para la ira. Así que quisiera compartirlo. Es uno de los recursos disponibles en YouTube, en sus canales, y es un ministerio que se preocupa por poner en términos comprensibles para muchos de nosotros lo que desde su perspectiva significan los textos bíblicos, y este es uno de estos videos acerca del carácter de Dios. Así que espero que usted lo disfrute y que sea de bendición para su vida, que le desafíe hoy. Así que vamos con el video en este momento sobre que Dios es lento para la ira, producido por Bible Project. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira.
Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado, castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz. Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada a alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente, como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel, pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas. La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. ¿Dios no sería bueno si Él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento? Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud. Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren, y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos. Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira.
Tenemos un Dios que es lento, lento para la ira. Qué bueno es entender que tenemos un Dios amoroso. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 6 y la primera parte del verso 7 dice así: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios nos amó tanto a los seres humanos que, a pesar de nuestra maldad y merecer el castigo y la retribución propia de nuestro pecado, que dice que la paga del pecado es muerte, pero que su regalo, su dádiva para nosotros es vida eterna a través de Cristo Jesús. Dios te ama y Dios me ama. Y por eso Él proveyó un camino. Y antes de castigarnos como lo merecíamos, nos mostró su amor. Perdonó nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra rebeldía hacia Él. Disfrutemos del amor de Dios. Y tomemos a Dios como un ejemplo serio de cómo mostrar nosotros ser lentos para la ira. De hecho, es un desafío que nos plantea la palabra de Dios, es el ser lentos para airarnos. En Santiago capítulo 1, versos 19 y 20 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, porque cuando uno se enoja, le es difícil escuchar al otro. La pregunta es, ¿cómo eres cuando te enojas? ¿Cómo reaccionas? Yo podría contar algunas cosas no muy agradables de algunas ocasiones en que me enojo y no soy lento para eso. Pero dice que tenemos que estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Cuando nos enojamos seriamente, cuando nos airamos, es posible que deseamos con todo nuestro ser decir las 4 verdades y usualmente no son tan ciertas esas verdades. Lo que es verdad es que llevan el veneno de un corazón y una mente entenebrecida por la ira, y que son palabras hirientes o frases lastimeras que menoscaban al otro, le hacen sentir mal, le añaden culpa. Y Dios no desea que actuemos así. Dios desea que seamos personas preparadas para escuchar y lentos para hablar. Y lentos para hablar y enojarnos. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Es probable que haya muchos episodios de su vida, al igual que los hay de la mía, en que el enojo, la ira, nos hace actuar de maneras que deshonran a Dios y que no están produciendo en nosotros ni reflejando el amor que hemos recibido de Él y el amor que Él espera que compartamos con otros. Porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo vivamos de una manera que le honre a Él y una manera que permita que los demás vean el amor de Dios actuando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Randy Frazee dice: una de las principales ideas detrás de la virtud de la paciencia consiste en tardar mucho en airarse. Y continúa luego y dice: a medida que maduramos, aprendemos a controlar nuestra ira
y a practicar la paciencia en todas las circunstancias. La madurez en la vida cristiana no se obtiene por asistencia a reuniones, no se obtiene con algunos requisitos que humanamente consideramos imprescindibles, y algunos son muy importantes, sí es cierto. Pero la madurez se produce cuando dejamos que Dios nos transforme, nos moldee a través de su palabra, a través de su espíritu, para ser como Cristo y reflejar el carácter de Cristo, siendo la paciencia una de esas virtudes. Practiquemos la paciencia. Aprendamos a controlar nuestras emociones. Aprendamos a controlar la ira. Proverbios 14:29, nuestro versículo clave de hoy, dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra insensatez. Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Que Dios nos ayude a ser lentos para airarnos. Y es que cuando hablamos de las virtudes del carácter, no estamos hablando de otra cosa más que el fruto del Espíritu reflejado en nuestra vida, porque hemos permitido que Dios lo produzca. Gálatas 5, los versos 22 y 23 dicen: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. De algunas de estas hemos hablado en las semanas anteriores y de algunas hablaremos en los próximos días. Pero la paciencia es producida por la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a no actuar guiados por nuestras bajas pasiones, nuestras pasiones humanas y nuestros malos deseos. Dejemos que su Espíritu nos transforme, porque tenemos el desafío de reflejar regularmente el carácter de Dios en nuestros motivos y en nuestras acciones. Gálatas 5, 25, 26 más adelante dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:15 dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Tenemos que tratar de responder bien en toda circunstancia y ante toda persona. Rick Warren escribe: Dios construye el carácter en nuestras vidas, permitiendo experimentar situaciones en las que somos tentados a hacer exactamente lo contrario, a tener un carácter de calidad. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección. Cuando tomamos la decisión correcta, nuestro carácter crece más como el de Cristo. En Efesios 4, 1 y 2 dice: les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Somos llamados, como parte del pueblo de Dios, a tener un estilo de vida distintivo que refleja el carácter de Cristo, que refleja las virtudes que produce en nosotros la obra del Espíritu Santo. Seamos humildes, amables, pacientes y ayudémonos siempre. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de palabras que en griego nos dan algunos significados. La frase ser lentos para la ira transmite la idea de tardar un largo tiempo para arder en enojo. Somos lentos para enojarnos. 1 Tesalonicenses 5:14 dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados,
ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Me llama la atención este versículo porque habla de 3 tipos de personas que enfrentamos en nuestra vida constantemente. Lidiamos con gente holgazana, hay que amonestarla. A los que están con desánimo hay que estimularlos. A los que son débiles tenemos que ayudarlos. Pero tenemos que ser pacientes con todos, con todo tipo de personas. La paciencia es esa virtud que nos alienta a permanecer bajo las presiones inevitables de la vida. Usted, como yo, posiblemente enfrenta problemas, circunstancias difíciles, momentos en que la vida parece complicarse. Y tenemos que ser perseverantes, con paciencia, permanecer firmes bajo todo este tipo de circunstancias que son inevitables en la vida. Recordemos que Dios nos ayuda y Él moldea nuestro carácter y también nos va a ayudar a ser pacientes. En primer lugar, con su ejemplo, porque Él ha sido paciente con nosotros. Nos ha mostrado esa faceta del amor de Dios. A través de su Espíritu Santo que nos forma, que nos moldea, que trabaja en nosotros esculpiendo el carácter de Cristo. Y a través de su palabra que nos da aliento y dirección, que nos muestra el camino como una lámpara en medio de la oscuridad. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Que Dios te ayude y que Dios me ayude, que Dios nos ayude a ser pacientes en todo momento. Proverbios 16:32 dice que más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Las virtudes del carácter son esenciales para poder tener una vida cristiana que honra y agrada a Dios. Colosenses 3, versos 12 y 13 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando hablamos de la paciencia, estamos hablando de que nosotros podemos ser lentos para la ira y podemos soportar con paciencia las presiones inevitables que la existencia humana tiene. Puedes leer conmigo: soy lento para la ira y soporto con paciencia bajo las inevitables presiones de la vida. Y esto es solo por la gracia y la ayuda de Dios. Recuerde, tenemos que ser pacientes. Tenemos que mostrar esa faceta del discernimiento, porque el airarnos, el enojarnos, el ser agresivos, el reaccionar sin pensar, es muestra de mucha insensatez y no honra a Dios. Que Dios nos ayude en el resto de este caminar. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de que sigas trabajando en nuestras vidas, moldeando, esculpiendo por la obra de tu Espíritu Santo y la guianza que nos muestras en tu palabra, el carácter de Cristo. Queremos reflejar el fruto del Espíritu. Queremos, Señor, ser lentos para airarnos y prontos para escuchar, para mostrar tu amor, para mostrar tu gracia y estar dispuestos siempre a reaccionar de tal manera que te honremos a ti. Ayúdanos a controlar nuestras emociones, que muchas veces nos traicionan. Ayúdanos a poder resistir el actuar dejados
y dejarnos gobernar por nuestros malos deseos. Que podamos, como dice tu palabra, ser pacientes en todo tiempo y con todos. No queremos seguir actuando dominados por nuestra naturaleza humana, por la carne que se opone a lo que tu Espíritu quiere producir en mi vida y la de todos nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les guíe, que Dios les dé paz y que les permita ser pacientes durante esta semana. Que les muestre su favor y su gracia en cada circunstancia de la vida. Y que podamos, durante esta semana, tener la oportunidad de soportar con paciencia las circunstancias inevitables de la vida y poder reaccionar de una manera que controlemos nuestras emociones en todo momento. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de la serie Creer.